Bienvenidos y bienvenidas a la sesión el día de hoy. Mi nombre es Uriel. Me da muchísimo gusto que estén por acá. Me da mucho gusto saludarles. Mi nombre es Uriel. Soy, además de cofundador de Código Facilito, soy una de las personas que trabaja en desarrollo aquí. He estado detrás del código que hace funcionar códigofacilito.com desde hace 13 años, además de otros proyectos. Y la verdad es que pues me gusta muchísimo programar y una de las cosas que más me gusta es SQL, es hacer SQL, es escribir SQL, es descubrir cosas de los datos a través de un lenguaje, sin la necesidad de un pipeline, sin la necesidad de tantas cosas. Directamente tú, la terminal, tus conocimientos de SQL y la cantidad inmensa de datos a tu disposición para obtener insights, datos claves, datos curiosos, métricas. Comúnmente, cuando en Código Facilito hacemos cosas grandes como campañas que reúnen a muchos estudiantes, verán en redes sociales publicarse cosas como, bueno, se vieron 3 años de clases o estos fueron los cursos más populares. Esos datos comúnmente los obtengo yo a través de, por supuesto, mis conocimientos de SQL. Y es por eso que hoy la verdad estoy muy contento de dictar esta clase y por supuesto de formar parte del bootcamp de SQL, del que más adelante les platicaré detalles en caso de que ustedes estén buscando un programa de especialización. Considero que este es, si no el mejor, uno de los mejores para dominar SQL. Gracias a ustedes también por registrarse y participar en esta clase en vivo gratuita. Les recuerdo que la clase en vivo es completamente gratis, pero la grabación forma parte de nuestros recursos de la membresía premium de Código Facilito. Así que les recomiendo quedarse hasta el final para que tomen apuntes y de esa manera pues saquen el mayor provecho de las clases, hagan dudas y estaré muy al pendiente de todos y cada una de ellas. Como les decía, mi nombre es Uriel, soy cofundador de Código Facilito, pero también me encargo de toda la parte de tecnología aquí, de desarrollo. He formado parte del equipo de desarrollo desde que era solamente yo hasta ahora que somos un equipo ya de varias personas. Y gran parte de mi trabajo es estar en lo que refiere a reportes, analíticas y cosas que tienen que ver con la base de datos y con SQL. Eh, entonces, esa es mi historia, 13 años en Código Facilito, los mismos 13 años que lleva esta plataforma que trae para ustedes la clase del día de hoy. Y durante esos 13 años, pues nos hemos especializado fuertemente en el área de la programación. A diferencia de otras alternativas, aquí nos especializamos en todo lo que tiene que ver con la programación, ¿no? DevOps, ciencia de datos, cloud, backend, frontend, desarrollo web, desarrollo móvil. Todo eso lo pueden encontrar en códigofacilito.com. En este momento tenemos más de 200 cursos disponibles y más de 1000 clases de los programas de especialización que realizamos. También tenemos colaboraciones oficiales con Microsoft para certificaciones en la nube, entre ellas las que se ven en pantalla. Y si a ustedes les interesa el tema de la nube, constantemente estamos haciendo programas. De hecho, hace unos meses tuvimos un bootcamp de bases de datos en la nube con certificación oficial de Microsoft. La forma en la que ustedes se pueden enterar de todas estas cosas es siguiendo en redes a Código Facilito, manteniéndose al pendiente del newsletter en caso de que reciban correos de nosotros para que puedan ver o conocer más de estas oportunidades. La charla del día de hoy es Fundamentos de SQL. Vamos a ir platicando desde qué es SQL, por qué aprenderlo, por qué dedicar nuestro tiempo y ejercicios prácticos para que empecemos a escribir código de este lenguaje, que es uno de los más poderosos, uno de los más usados de la industria, pero de eso iré hablando poco a poco. ¿Qué es SQL? Para empezar, estas letras refieren al nombre completo que es Structured Query Language, que es lenguaje de consultas estructurado. Es un lenguaje que se especializa o se enfoca en la consulta de datos. Este es un lenguaje, un tipo de lenguaje especializado enfocado únicamente en el manejo de datos, ¿vale? Eh, Eso lo diferencia de otros lenguajes de programación como JavaScript o Python, que son de propósito general. Este está específicamente diseñado para consultas de datos y en particular para el modelo relacional de datos, ¿no? Entonces, este lenguaje fue creado en los 70s
y de hecho el primer producto, digamos, al mercado que soportaba SQL lo lanzó Oracle en 1979, era el Oracle V2, el Oracle V2, eh, que es básicamente el primer manejador de bases de datos en la historia que soportaba SQL. Estamos hablando de más de 40 años de historia en los que, como justamente Adrián comenta acá, ¿por qué, a pesar del tiempo, es el único lenguaje para el desarrollo? Y la respuesta la voy a obtener de otra persona a la que admiro mucho en el área de bases de datos, que es Carlos Haro. Y él comentaba que sí se han intentado otras cosas, pero que a final de cuentas el mercado en sí siempre regresa a SQL porque pues, ha demostrado hasta este momento ser la opción más eficiente para consultar datos que están relacionados, ¿no? Que es básicamente la mayoría del software, ¿no? De hecho, quienes tengan más tiempo en el área de la programación sabrán que hace unos años hubo un empuje fuerte de gestores de bases de datos que se alejaban de este modelo y no usaban SQL, y pues a final de cuentas regresamos acá e incluso ahora estos gestores incluyeron SQL en su producto para mantenerse relevantes, ¿no? Una cosa que me parece muy interesante de SQL, que puse aquí en los puntos, es que ha inspirado la creación de otros lenguajes. Si quienes hagan C Sharp en esta sesión, quizás conozcan LINQ, que es un lenguaje que con la sintaxis de SQL, pues también permite hacer operaciones sobre colecciones, pero a nivel memoria, no a nivel base de datos. Y como este, existen otros que también inspiran su sintaxis en SQL. Eh, ¿Qué tan importante es SQL? Esto quiero hacer mucho énfasis porque siento que en la industria, sobre todo quienes nos dedicamos a enseñar, no hacemos suficiente énfasis en la importancia de dominar este lenguaje, que es tan importante como aprender Python, JavaScript o lo que ustedes quieran, ¿no? Para empezar, SQL es básicamente, es un lenguaje utilizado en básicamente cualquier negocio en el que exista software, o mantenga software, o haga algo con software. Ahí está SQL prácticamente en cualquier negocio, en cualquier empresa y sobre todo, pues ya ni siquiera digamos, desde empresas de tamaño gigantesco hasta empresas pequeñas de software, ahí siempre van a encontrar a SQL como uno de los lenguajes más usados y el lenguaje que ha sido la opción número uno desde hace casi 4 décadas para comunicarse con una base de datos. Y es que SQL puede utilizarse para un sinfín de propósitos que incluso se extiende a lo largo de distintos roles de la industria de la programación. Quienes hacemos backend o desarrollo web, pues lo utilizaremos para comunicarnos en la base de datos, almacenar información, cuidar la integridad de los datos. Quienes están en el área de ingeniería de datos, pues lo verán demasiado, demasiado. Este lenguaje es súper importante para la ingeniería de datos. Casi todas las herramientas lo soportan porque mucha de la información que se necesita para el trabajo de un ingeniero de datos viene de bases de datos. Entonces, todo parte de SQL. Quienes hacen análisis de datos, súper importante SQL. Una de las, quizás lo más importante que hay en análisis de datos. Si ustedes se preguntan, ¿cómo puedo convertirme en analista de datos? La respuesta más común es aprender SQL. Una cosa que me sorprendió es que recientemente tuvimos un programa de QA, de Quality Assurance, que es testers, ¿no? Personas que se forman para testear software. Y una de las materias que cursaron nuestros estudiantes, que la currícula la diseñó un experto, Héctor Vega, era SQL, porque también para asegurarse o para el trabajo de pruebas utilizan mucho SQL, ¿no? Tanto para quizás llenar la base de datos o posiblemente después de cursar después de hacer como todo el flujo, el camino de lo que tiene que hacer el software, al final validar con SQL que los datos se crearon bien o no se crearon bien. Entonces también en el testing hay, hay SQL. Dice por aquí Adrián Rodríguez, ¿aprobaron o no? Me imagino que te refieres al programa ese de QA, pero ese programa todavía sigue en curso y al final sus conocimientos se validan con un proyecto final, al que todavía no hemos llegado, al menos en el caso de ese programa. En Excel también, Excel ahora también soporta SQL, así que la herramienta más común para
datos, que es Excel del mundo, también soporta SQL, obtener insights, proteger la integridad de la información. SQL está en todas partes, en la nube, en el backend y en las herramientas que usamos día a día, como Excel, Power BI o cualquier otra de, como les acabo de mencionar, de distintos roles. Una cosa que hace tan utilizado a SQL es que es un lenguaje muy versátil, es tan popular como es versátil. Y es que con SQL podemos encontrar consultas tan sencillas como esta, hasta algunas mucho más complejas como esta, que simplemente es un ejemplo de lo que se puede hacer con SQL. Y de hecho, un dato curioso es que esta consulta acá es parte de nuestro código en códigofacilito.com. Simplemente le cambié el nombre a las tablas y a las columnas para no entrar en detalles de qué es lo que hace o no hace esta consulta, pero traté de buscar una de las más complejas que pudiera encontrar para mostrar lo complejo que puede llegar a ser este lenguaje, ¿no? Lo mucho que le podemos sacar provecho. Y obviamente a nivel profesional, no solamente se trata como de el gusto de hacer algo difícil, sino a nivel profesional que tú puedas escribir esta clase de consultas, pues te hace una persona no solamente contratable, sino contratable en muchos roles distintos, ¿no? Ya mencioné ingeniería de software, ya mencioné análisis de datos, ya mencioné desarrollo web backend, ingeniero cloud, arquitecto de soluciones en la nube. Todas estas personas se benefician de un conocimiento avanzado de SQL. Y nada más como para ahondar en el tema del poder de SQL, hablemos de si SQL se puede considerar un lenguaje de programación o no. Para eso hay que hablar de una cosa que se llama el Turing completo, que es el test que muchas veces se utiliza para determinar si algo se puede considerar un lenguaje de programación o no. Y este test de Turing completo, tiene que ver con la máquina de Turing, que es una máquina que Alan Turing, digamos, soñó, que básicamente podía calcular lo que fuera. Y una máquina se puede considerar una máquina de Turing si puede entregar una respuesta a cualquier tarea de cómputo dado el tiempo y los recursos necesarios. Esto es muy importante porque, eh, bueno, básicamente no existe una máquina que pueda responder cualquier cosa, pero porque hay una limitante de tiempo y de recursos. Decimos los lenguajes de programación tradicionales como JavaScript, Python, Java, Ruby, C Sharp, todos ellos se consideran Turing completos, es decir, puedes programar cualquier cosa en ellos. No es tan difícil ser Turing completo, nada más porque, wow, puede calcular lo que sea, suena increíble, pero no es tan difícil ser Turing completo, básicamente si tú puedes manejar la memoria, tener ciclos, controlar el flujo del programa, puedes programar un sistema de Turing ahí, puedes programar una cosa que supere el test de Turing completo. Y de hecho, algunas variantes de SQL son Turing completas. Es decir, que en teoría podrías programar con este lenguaje y en teoría podríamos considerarlo un lenguaje de programación. Cumple las características. Es así de interesante este lenguaje. De hecho, si ustedes van a la documentación de AWS, me pareció bastante curioso que dice que ellos se refieren a SQL como un lenguaje de programación. Esta es la documentación oficial de AWS, de Amazon Web Services, y se refieren a él como un lenguaje de programación SQL. Pero esto no significa que vamos a abandonar nuestros lenguajes de programación de propósito general como Python, JavaScript, Java. Simplemente es una cosa que quise mostrar para dar a entender el potencial que tiene este lenguaje. No es simplemente algo que te permite hacer consultas muy sencillas, sino que se pueden hacer cosas muy complejas con SQL. De nuevo, esto básicamente nos demuestra únicamente el poder de SQL. Dice, ¿por qué aprender a fondo SQL? Esto se me hace bueno, vamos a mencionarlo, ¿no? Como ustedes saben, el rol de la programación ha buscado abstraer complejidad desde el inicio de los tiempos. Siempre hemos tratado de agregar capas de software
a un problema para hacerlo cada vez más sencillo, ¿no? Y esto se demuestra en esta imagen donde vemos los distintos lenguajes de programación y qué tan complejos o abstractos o qué tan cerca de los humanos están, ¿no? Aquí es donde normalmente programamos, aquí donde dice Object Oriented Language, y pues aquí es donde la máquina los entiende. Y este mismo idea de abstracción le ha pasado a SQL, ¿vale? Entonces, en la industria, en la programación, tenemos muchísimas herramientas que nos permiten trabajar con datos sin la necesidad de escribir SQL. Tú podrías empezar tu carrera en programación, en desarrollo web backend, en ingeniería de datos o en análisis de datos sin escribir SQL. Por ejemplo, en el desarrollo backend existen los famosos ORMs, que son Object Relational Mappers, que son básicamente librerías que nos permiten interactuar con la base de datos usando programación orientada a objetos, usando clases y objetos. Y estas librerías se encargan de generar el SQL necesario para para comunicarse con la base de datos, ¿no? Entonces, una consulta como esta, que de nuevo es un ejemplo nada más, se convierte en algo como esto en el ORM de Ruby on Rails, nada más aquí para que vean la diferencia o para que las comparen una al lado de la otra. Creo que de aquí se asume o se ve claramente cómo es mucho más difícil leer esto que leer esto. El caso, por ejemplo, de otras áreas que no sean el backend, como el análisis de datos, la base de datos, existen herramientas que también nos permiten interactuar con la base de datos, generar reportes, generar resultados sin escribir SQL. Un ejemplo es Power BI, donde tenemos una interfaz gráfica para que nosotros podamos pues leer los datos, ¿no?, que están en la base de datos e incluso mostrar reportes como este. Entonces, si estas herramientas ya existen, ¿cuál es el punto de aprender SQL? Primero que nada, conocer SQL te hace un experto en estas herramientas, no al revés. Si tú, por ejemplo, eres muy bueno o muy buena en Power BI, no significa que seas muy bueno, muy buena en SQL. Lo mismo si conoces muy bien la librería de Rails o de Laravel o de Django para comunicarse con la base de datos, no significa que seas un experto en SQL. Al revés, funciona de manera más interesante. Si tú conoces bien SQL, cualquiera de estas librerías o herramientas va a ser muy fácil para ti y vas a poder maximizar el potencial que tienen estas herramientas, que a final de cuentas son, como lo acabo de mencionar, herramientas que hacen un poco más fácil el trabajo, pero que si no las conoces, pues simplemente no vas a sacarles el mayor provecho. Un ejemplo viene en estas 4 líneas de código que son parte del mismo ORM de Ruby on Rails, que es donde yo principalmente trabajo, y son diferentes maneras de hacer un join, ¿no? Diferentes métodos. Si tú sabes la diferencia entre cada una de estas llamadas, entre cada uno de estos métodos, sabes SQL. La forma de entender la diferencia entre estas 4 opciones, cuándo usar una y cuándo usar otra, es a través del conocimiento del lenguaje SQL. Entonces, primer punto es porque con SQL dominamos estas herramientas. El segundo punto es que estas herramientas tienen límites. Lo que puedes lograr con Power BI, lo que puedes lograr con estas herramientas, tienen un punto hasta donde ya no es, o bien no se lee bien, ya el código se vuelve demasiado complejo, o bien simplemente no se puede hacer sin que tú escribas tus propias consultas. Y eso es tan cierto que cualquiera de las herramientas que detrás usen SQL tienen una opción para que tú coloques tus propias consultas. Apache Airflow, Power BI, las mismas tecnologías backend, las herramientas en la nube, todas ofrecen una manera en la que tú puedas ejecutar SQL. ¿Por qué? Porque obviamente hay cosas que ya no se pueden hacer, que ya están fuera del alcance de lo que hacen estas herramientas. No las pueden diseñar tan flexibles como para abarcar todos los casos de uso, ¿no? De hecho, como les acaba de mencionar antes, esta consulta la obtuve del código de nuestra plataforma, que tiene un ORM, pero que escribir en un ORM esto no tiene sentido. Entonces, básicamente esto está en un SQL
en lenguaje SQL tal cual, ¿no? Entonces, este es un escenario real en producción de algo que no se podría realizar si no escribes tu propio SQL. Dice aquí, depende el caso, ¿no? Digo, no todas las empresas rentan Oracle porque no todos son TikTok y muchos pueden rentar un Postgres para cubrir sus necesidades. Claro, la base de datos que vas a utilizar depende de tu escenario. De hecho, actualmente nosotros estamos dictando un programa de especialización de bases de datos donde analizamos hasta 11 tipos de bases de datos distintas y en qué escenarios se pueden aprovechar mejor cada una de estas. Dependiendo del escenario es diferente. Lo que hace interesante a Postgres es que es como un híbrido que se puede utilizar en muchos escenarios, que además es gratuito y eso es lo que lo hace una de las opciones más destacadas de pues, al elegir una base de datos. Dice Adrián. En esta cuestión, ¿qué tan seguro es usar las librerías ORMs en comparación a realizar la lógica del negocio en la propia base? Es bastante seguro utilizar ORMs. De hecho, muchas de estas librerías incluyen validaciones y a esto que en inglés se llama el sanitization, como la limpieza de datos para evitar algunos hoyos de seguridad como inyección de SQL que al final de cuentas también los puedes entender si sabes SQL. Si sabes SQL, puedes saber dónde potencialmente podrías introducir problemas. Y sí me ha tocado ver código en producción de ORMs que saltan estas cosas de sanitización de datos porque no se tienen los conocimientos adecuados en este lenguaje. Justamente cuando hablamos de SQL, viene a la conversación a hablar de bases de datos, pero no son necesariamente la misma cosa. Las aunque van muy de la mano, porque a final de cuentas SQL en la práctica se utiliza mucho con este tipo de software que se llaman los RDBMS o los Relational Database Management System, básicamente los manejadores de bases de datos relacionales como MySQL, como SQL Server, como Postgres, como Oracle. Eh, Siempre como que en la práctica van de la mano, pero no necesariamente se tienen que estudiar de la mano. Eso es súper importante y quiero hacer mucho énfasis en esto. Eh, los conocimientos de manejar una base de datos no son iguales a los conocimientos de saber SQL. Eh, Porque a final de cuentas, escribir SQL no tiene nada que ver con cómo instalas MySQL en Mac o en Windows. También difiere de cómo voy a hacer una réplica, o de cómo voy a hacer un clúster, o de cómo voy a proteger este clúster, o de los tópicos de red que tienen que ver con manejar una base de datos. Nada de eso tiene que ver con SQL. De hecho, existe un rol específicamente para este trabajo, que es el administrador de bases de datos, e incluso roles de infraestructura como cloud o DevOps, pues quizás tengan algo que ver con cómo configurar nuestras bases de datos, pero por ejemplo, pero eso no abarca todos los perfiles que pueden utilizar SQL. Como ya mencioné antes, algunos roles que se encargan de escribir SQL incluyen backend, cualquier rol de datos, ingeniería de datos, análisis de datos, ciencia de datos, abarcan los QA, como ya lo mencioné antes, abarcan los frontend también, desarrollo frontend también podrían involucrarse en esto. Desarrollo móvil, las aplicaciones móviles tienen la posibilidad de incluir una base de datos en SQLite y también podrían utilizar SQL. Y ninguno de estos datos tiene que ver con la administración de la base de datos. Para la mayoría de estos datos, lo único que se requiere es escribir SQL. No se requiere saber instalar una base de datos. En el caso del desarrollo móvil o el frontend, la base de datos ya está ahí. Solamente la tienes que manipular o comunicarte con ella con SQL. Entonces, aunque pensemos en aprender bases de datos como aprender la administración y SQL, son dos cosas distintas. En la mayoría de los casos, lo que requieren es aprender SQL y en algunos casos muy específicos, aprender la administración de la base de datos. Dice, hay que tener conocimientos antes de querer iniciar el curso. Lo digo para alguien que recién entra en este mundo de la programación, ¿cuál sería la ruta? Para aprender SQL no se requieren conocimientos previos de ninguna otra cosa. Incluso podrías hacerlo, creo yo, sin saber programar. Aunque obviamente saber programar te ayudaría
a entender mejor este lenguaje, ¿no? Ahorita estoy entrando como en muchos detalles técnicos, pero las prácticas van a ser con cosas desde inicio, pero vamos a ir aprendiendo bien a detalle, ¿no? Bueno, ¿qué más? Una cosa súper importante, cuando estamos estudiando en cursos, en bootcamps, en la universidad, nos acostumbramos demasiado a empezar proyectos desde cero. Pasa que en la universidad no es muy común que un profesor te diga, existe esta base de código y ahora necesito que hagas esta tarea sobre esta base. O existe esta infraestructura, necesito que hagas esta otra cosa. Casi todo lo que hacemos cuando estamos empezando en esta área de la programación es empezar proyectos desde cero. Y eso nos hace asociar el conocimiento de SQL con, por ejemplo, instalar MySQL o instalar MariaDB o instalar Postgres. A final de cuentas, tenemos que instalar el software para poder utilizarlo. Pero en el mundo laboral, rara vez, por un lado, rara vez vas a empezar un proyecto desde cero. Dos, rara vez va a ser el trabajo de alguien con menos de 5 años de experiencia empezar un proyecto desde cero. A menos que trabajes en una agencia, digo, sí hay lugares donde se empiezan constantemente proyectos desde cero, pero en lo general el software, gran parte del trabajo del software es mantener código que ya está creado, que ya existe en proyectos reales. Es muy caro recrear software, por eso no solemos empezar proyectos desde cero. Entonces, cuando tú realmente, si vas a hacer backend, o si vas a hacer móvil, o si vas a hacer ingeniería de datos o análisis de datos, vas a llegar a un lugar donde la base de datos ya está instalada, por decirlo de alguna manera, ya existe, ya hay una infraestructura. Y quizás lo único que te van a pedir es que escribas código SQL sobre esos datos. No te van a pedir que tú sepas cómo instalarlos o cómo crear el clúster o cómo hacer trabajo de administración de bases de datos. Es por eso que para mí es tan importante utilizar SQL, porque es lo que realmente vamos a trabajar el 90% de nosotros cuando se trate de trabajar con datos. Dice Nicolás Murillo, en este curso nos van a enseñar a usar ORMs o vamos a usar SQL puro y qué herramientas vamos a estar usando. Gracias. Nicolás, creo que te refieres al bootcamp de SQL, pero en ambos casos, en esta clase y en el bootcamp de SQL, no vamos a usar ORMs. Tanto en esta clase como en el programa que estamos por iniciar mañana, en ambos casos vamos a escribir consultas de SQL con el lenguaje tal cual, ¿vale? Y ahorita vamos a hablar un poquito de las herramientas, pero básicamente el objetivo es que nos enfoquemos en el lenguaje y no en las herramientas o la infraestructura como acabo de mencionar ahorita, por la explicación que acabo de dar ahorita, ¿no? Bueno, ahora sí, vamos entrando, ya casi llegamos a la práctica, ya casi llegamos a la práctica, nada más vamos a revisar unos detallitos teóricos más y ahora sí nos metemos a la clase. Bueno, en el lenguaje SQL utilizamos SQL statements o declaraciones de SQL para nosotros ejecutar operaciones sobre la base de datos. Hay muchas operaciones que se pueden hacer, pero cada una de ellas es un SQL statement, una declaración SQL. La mayoría de las declaraciones SQL varían una desde las otras, ¿no? Se componen de diferentes partes. No hay como en los lenguajes de programación de que siempre empiezan con esto y siempre terminan en esto. No, aquí es como son muy variables. Pero sí hay dos cosas que vale la pena destacar que son comunes a través de todas las declaraciones que existen en SQL. La primera es que son insensibles de mayúsculas y minúsculas. Por aquí Adrián Rodríguez ya escribió un tipo de consulta que es drop database. eh, y él lo escribió, a ver, no creo que, bueno, ustedes lo están viendo, pero lo escribió drop, así, y luego escribió database, así, ¿no? Y luego lo que sigue, ¿no? Esto tiene una mayúscula y luego puras minúsculas. Le lo pudo haber escrito todo en mayúsculas o todo en minúsculas y en cualquier caso hubiera destruido la base de datos de la empresa en la que trabaja. Entonces, ese es el primer punto. Quiere decir que tú puedes utilizar cualquier combinación de mayúsculas y minúsculas. Para SQL es lo mismo. Muy diferente a los lenguajes de programación donde esto y esto no es igual, ¿vale? Son sensibles de mayúsculas y minúsculas, insensibles de mayúsculas y minúsculas.
Y otra cosa que es común alrededor de la mayoría de los gestores de bases de datos es que las declaraciones de SQL terminan con un punto y coma, ¿vale? Es este puntito y coma de acá. Algo, a ver, voy a tratar de borrar para que no quede. A ver, vamos a borrar todo. Pero si esto no les gustaba de la programación, todos los statements de SQL terminan con un punto y coma, ¿vale? Entonces, ahora sí vamos a trabajar. Voy a abrir mi editor de código que sé que algunos ya están esperando la práctica. Eh, pero justo antes de empezar, voy a leer algunas preguntas. Pregunta aquí Steven que si hay una convención sobre el punto y coma, ya que en MS SQL no se pide a la hora de crear un query. Eh, esta duda de Steven tiene que ver con que existen, les decía, como en la heladería existen sabores, hay sabores de SQL. Hay un estándar base de SQL y sobre ese se han construido como diferentes variaciones que cambian ligeramente unos con otros. En algunos no se requiere el punto y coma, pero en la mayoría sí. Que yo sepa, a final de cuentas, pues no estoy 100% seguro de si hay una convención o no, pero al menos eh, en otras partes de la programación donde sucede algo similar, como en JavaScript, donde es opcional poner el punto y coma no, siempre se recomienda colocarlo, porque así, pues, te aseguras de que el código que estás escribiendo funciona a través de distintos gestores y no solamente funciona en aquellos donde se omite esta regla, ¿vale? Bueno, eh, dice, ¿Custo se considera un derivado de SQL o es diferente? QQL, no lo conozco, la verdad, Stephanie, pero si utiliza la sintaxis de cláusulas como SQL, seguramente que sí. Dice, respaldos automáticos, Adrián, no entiendo al 100% de la duda. Eh, pero bueno, dice, veo que en su código facilito en su mayoría usan iOS, ¿es por sus proyectos, se enfocan más en desarrollo de aplicaciones o solo por preferencia personal? Es preferencia personal, Axel. Realmente todo lo que hacemos aquí podrías hacerlo en cualquier cosa y cualquier computadora o sistema operativo te serviría para hacerlo. Bueno, vamos a continuar. Si quieres, ahorita dejamos para el final, Adrián, la duda. Análisis de vulnerabilidades, algo más relacionado a ciberseguridad. Ah, gracias, Nicolás. Gracias por complementarlo. Bueno, vamos regresando a los fundamentos de SQL. Quienes están empezando en este lenguaje, no se asusten. No va a ser tan avanzada la clase, pero sí vamos a aprender cosas bien. Eh, bueno, aquí estoy en Visual Studio Code y voy a abrir. Para trabajar en lo que vamos a hacer el día de hoy necesitas básicamente dos cosas. Una es tener instalado SQLite. Ahorita lo voy a escribir aquí en mi editor. Necesitas SQLite instalado en tu computadora y necesitas VS Code SQLite. Esas son las dos únicas cosas. Y en gran parte del programa del bootcamp de especialización de SQL, esto es lo que vamos a utilizar, ¿vale? SQLite es gratuito, ¿sale? Ah, dice, una compañera anteriormente hizo esta consulta. Sí la respondimos, Trejos, que es básicamente no se necesitan conocimientos para avanzados para iniciar en SQL, para tomar el bootcamp o para tomar esta clase. Incluso podrías tomarlo sin saber programar y de alguna manera creo que sí podrías lograrlo, aunque se recomienda saber programar. Bueno, entonces yo ya tengo SQLite instalado acá, es de código abierto, es una increíble base de datos SQLite, súper poderosa, la verdad. Si no han trabajado con esto o si no han visto lo que se puede hacer con esta base de datos, lo recomiendo muchísimo. Y luego vamos a irnos aquí al apartado de extensiones y vamos a asegurarnos que VS Code SQLite esté instalado, ¿vale? A ver, ¿cómo se llama? SQLite. Aquí está. Es esta que se llama. Bueno, ahorita se llama SQLite, pero mira, aquí está el nombre. VS Code SQLite, ¿vale? Entonces, pues esto debería, si nunca lo han instalado, debería estar como el botón aquí debería desinstalar. Y una vez que lo instalen, van a tener una serie de comandos que son estos que aparecen acá, que nos permiten interactuar con la base de datos directamente desde Visual Studio Code sin la necesidad de otra herramienta, de un lenguaje de programación, nada de eso. Eh, y eso es lo que me encanta de esta combinación de herramientas, que puedo empezar rápidamente a escribir código SQL
sin la necesidad de una instalación compleja de MySQL o de Maria o de Postgres o de lo que sea. De hecho, voy a crear aquí una nueva base de datos. Lo único que lo va a hacer bases de datos es que va a terminar con la extensión .db, ¿sale? Y fuera de eso, no hay nada más que haga especial este archivo. Y todo lo que tiene que ver con la base de datos de SQLite va a residir en este archivo mismo, ¿vale? Entonces, vamos a empezar creando una carpeta donde yo voy a colocar mis consultas. No hay ninguna convención de esto. Cada entorno va a requerir que tú coloques tu código SQL en diferentes lugares, ¿no? Si estás haciendo backend, pues habrá una parte del código que requiera dónde colocar el SQL. Si estás utilizando una herramienta como Power BI, tendrá su propio espacio para SQL. Pero bueno, aquí vamos a aprovechar esta configuración para practicar. ¿Qué es SQLite? Dice Adrián. Es un gestor de bases de datos cuya característica más destacada es que toda la base de datos reside en un archivo. Si tú exploraras la información, digamos, la organización en archivos de MySQL o de Postgres, encontrarías muchas carpetas y datos. Aquí es solamente este archivo, es la base de datos. Voy a crear un nuevo archivo que se va a llamar crear tabla.sql, ¿vale? Y aquí pues ya vamos nosotros a poder escribir código SQL, ¿vale? Vamos a empezar con una declaración que sirve para crear tablas. Quienes no estén familiarizados con la teoría con bases de datos antes de esta clase, sepan que la mayoría de las bases de datos, como SQLite, como MySQL, como Postgres, cualquiera que elijan, guarda la información en tablas, ¿sale? Y la característica principal de estas bases de datos es que estas tablas se relacionan entre ellas, formando como conexiones que son muy útiles cuando estás manejando datos. Una conexión, por ejemplo, para que tengan una referencia, puede existir entre una tabla usuarios y una tabla cursos vistos para que sepamos qué cursos está viendo cada usuario, ¿no? O si estás, por ejemplo, en TikTok y dejas un me gusta, en la base de datos se habrá creado una relación entre la tabla de usuarios y la tabla del video, la tabla donde están los videos, para que sepamos que a ese video le diste me gusta. Entonces, todo aquí son tablas, ¿vale? Vamos a empezar creando nuestra primera tabla y para eso colocamos la... Ahorita le vamos a llamar declaración, luego vamos a entrar en detalles técnicos, pero la declaración create table. Como van a aprender a lo largo de las diferentes prácticas, pues el código de SQL es bastante legible porque se usan palabras en inglés. Dice, entonces, pues aquí ya se está viendo el ejemplo. Pregunta María, perdón. En Visual Studio Code instalamos la extensión SQLite o SQLite Viewer. La extensión que estamos utilizando acá es esta de acá, SQLite. Es la que está creada por Alex, que tiene 3 millones de descargas. Esa es la que estás buscando, María. Después vamos a colocarle un nombre a nuestra tabla. Es un identificador el que nosotros queramos. Yo la voy a llamar cursos, ¿vale? Y luego vamos a colocar una serie de paréntesis, ¿vale? Y acá al final un punto y coma para que así cumplamos este requerimiento de que las declaraciones terminan con un punto y coma. Pregunta Manuel, ¿siempre la base de datos se llama main en VS Code? No, este nombre es arbitrario. Tú le puedes poner el nombre que tú quieras. De hecho, aquí podrías tener 10 bases de datos si quieres cada una con un nombre diferente. Bueno, entonces vamos a crear una serie de campos para nuestra tabla, ¿vale? Primero voy a colocar los nombres, nada más para que... Vamos a colocarlo en español. Título, descripción, fecha de creación. Y vamos a crearle también duración, que va a ser un número en segundos. Y por ahora voy a colocar estos, ¿no? Entonces, lo que se lee de esta declaración de acá es que, por un lado, la operación que quiero hacer es crear una tabla nueva. Este es el nombre de la tabla que se va a crear, cursos, y entre paréntesis aparecen los campos que va a tener esta tabla, ¿sale? Título, descripción, fecha de creación y duración. Estos campos, como el nombre de la tabla,
ambos son de nombres arbitrarios. Tú puedes poner aquí un sinfín de, bueno, no un sinfín, pero muchísimos campos con los nombres que tú quieras. Lo único que no se acepta es que hagas esto, como colocar un espacio o algún carácter especial como un acento, ¿no? Tiene que ser todo junto. Puedes utilizar guiones bajos para separar palabras en caso de que eso haga que la lectura del nombre del campo sea más sencilla, ¿no? Entonces, esa es nada más la mitad de la declaración de un campo. La segunda mitad es el tipo de dato que vamos a guardar. Internamente, el gestor de bases de datos va a aprovechar esta información para guardar la información de la manera más eficiente que pueda. Para empezar, vamos a colocar un campo, creo que bastante descriptivo, que es el entero. Entonces, esto quiere decir que en este campo solo se pueden guardar números. Además, el gestor de la base de datos se va a encargar de la integridad de la información al asegurarse que en este campo solamente se guarden números y no se guarde otra cosa que no sea un número. Para eso también sirven los tipos de datos, tanto para que el gestor sepa cómo lo va a guardar, como para que sepa, como para que proteja la integridad del campo al no permitir datos inválidos, ¿vale? Vámonos con otro tipo de campo que es el datetime. Hoy no vamos a ahondar en todos porque no va a dar tiempo, pero esto creo que son algunos de los principales. Esta es básicamente una fecha que incluye además hora, ¿ok? Eh, y luego ya con los campos que guardan texto, vamos a irnos con un campo que se llama varchar. A diferencia de datetime y de integer, varchar requiere información adicional enviada a través de estos paréntesis. Y acá lo que nosotros queremos enviar es cuántos caracteres se pueden guardar en este campo. Vamos, por ejemplo, para la descripción a colocarle aquí 30,000, ¿vale? Y quizás la lógica nos va a guiar a decir, ok, pues hay que ponerle bastante, ¿no? Porque qué tal en algún punto queremos una descripción súper extensa que no quepa, entonces hay que ponerle más. Pero eso afectaría el rendimiento de nuestras consultas, del guardado y del manejo de datos en general, porque la tabla tendría un campo muy grande que potencialmente no va a ser utilizado. Entonces, lo ideal es solo colocar el valor necesario para cada uno de los campos. Por ejemplo, para el título, como no vamos a requerir títulos tan grandes, voy a utilizar un 255, ¿vale? Entonces, estos dos campos guardan texto, pero cada uno de ellos en un tamaño distinto. Dice Hugo, diferencias entre char, varchar y text, la cantidad el tamaño básicamente del campo. Cuánto puede guardar cada uno de estos campos, ¿no? Y de nuevo hay que utilizar el mínimo posible para que el sistema funcione. Si nos vamos de más, vamos a afectar el rendimiento de nuestra tabla. Y bueno, ya tenemos 4 bonitos campos, pero probablemente faltará uno que muchos de ustedes ya han estado, algunos de ustedes ya han estado mencionando, y es un identificador, ¿no? Eh, este último campo, y de nuevo, aquí estamos entrando como difícil de separar, pero estamos entrando en detalles de el gestor de la base de datos. Nos estamos adelantando un poco pensando en lo siguiente. Eh, ¿Qué pasa si nosotros quisiéramos identificar un curso de manera única, pero hay dos cursos que se llaman curso de SQL? Pues ya no podríamos, porque hay dos cursos que tienen el mismo nombre. Eh, por eso es común que en todas las tablas, en la mayoría de las cosas que realicemos, designemos un campo específicamente para identificar cada uno de los registros que hay guardados en la tabla. Normalmente lo llamamos ID. Y como dicen algunos, hay una serie de debate de cómo se debe llamar este campo, pero un servidor le va a colocar ID nada más, ¿no? El ID va a ser un entero eh, que no se va a poder repetir en ninguno de los registros, ¿vale? El primer curso va a tener el ID 1, el segundo va a tener el 2, el tercero va a tener el 3, el cuarto va a tener el número 4 y así. No va a haber dos que tengan el mismo ID. Eh, para yo evitar tener que estar pensando, ¿qué ID no está ocupado? Las bases de datos ofrecen una característica para este tipo de campos
que es la característica autoincrementable. Eh, Esto quiere decir que este valor, cada vez que yo guarde un nuevo registro en esta tabla, el valor del ID va a ir incrementando de uno en uno automáticamente. Así el primero que guarde va a obtener el 1, el segundo que guarde va a obtener el 2, el tercero que guarde va a obtener el 3, pero al yo colocar este valor acá, eh, eh, la, el gestor de base de datos se va a encargar de llevar ese control, no yo. Y finalmente, otra cosa que está fuera del alcance de nuestra charla, pero que lo voy a colocar por ser buena práctica, es que vamos a designar este como la llave primaria. La llave primaria no significa otra cosa, sino que va a ser eficiente hacer una búsqueda a través de este campo, ¿vale? Dice, veo, hay algunas dudas que están fuera del alcance de esta charla. Algunas las voy a contestar, pero a otras voy a preferir no para no confundir a personas que están empezando, ¿no? Dice, diferencias entre int y integer. Bueno, las diferencias entre int e integer en cada gestor van a ser distintas. En el caso de SQLite, integer es un tipo de campo que puede guardar distintos tamaños de enteros, mientras que int, no estoy seguro de cuántos bits tiene el campo de int en SQLite, pero integer es mucho más flexible, ¿no? Y es el que comúnmente se utiliza, ¿no? ¿Cómo hago para que no sea ID incremental, sino que un UID? Esa es la clase de preguntas que no vamos a resolver hoy porque nos llevaríamos mucho tiempo y están fuera del alcance de que la clase es de fundamentos, ¿vale? Bueno, entonces, ya que estamos acá, dice aquí Hugo, diferencias entre escribir ID integer primary key autoincrement versus ID autoincrement integer primary key. Pues, a ver, no estoy, si quieres ahorita lo probamos, no estoy 100% seguro de si el campo, el nombre el tipo de dato tenga que ir al principio. Pero estos sí son intercambiables. O sea, podría ir primero primary key y luego autoincrement y eso no cambiaría nada, ¿vale? El análisis de, de esto lo haría diferente. Dice PC Master, yo tengo dudas, la verdad, de todo. Velas colocando una por una y si quieres las vamos resolviendo. Dice Adrián que el orden importa, el tipo de datos siempre va primero. Ok, entonces eso ahí lo deja claro, ¿no? Es lo mismo que yo me imaginaba, la verdad. Voy a hacer un repaso rápido de esto. Esta es una declaración de SQL, una nada más. Aunque hay varias líneas de código, es una nada más. Estos saltos de línea se agregan para legibilidad, para que sea más fácil leerlo, pero todos forman parte de una sola declaración, ¿vale? Que es crear una tabla, luego viene el nombre de la tabla y luego vienen ya los campos que va a tener la tabla. Y ahora, ahorita que la vean visualmente, va a tener un poco más de sentido este tema de la tabla, si no es que han trabajado con esto antes, ¿vale? Entonces, para ejecutarlo, vamos a venir acá a abrir la paleta de comandos de Visual Studio Code. Esa la pueden ver con View y luego Command Palette o utilizar esta combinación de teclas que en mi caso es Shift Command P, ¿vale? Y entonces ahí ustedes ven todos los comandos que pueden ejecutar con Visual Studio Code, todo tipo de comandos, ¿no? Pero los que nos interesan son los que empiezan con SQLite porque son los que se agregaron con la extensión que usamos. Vamos a empezar por colocar este de Use Database y si se dan cuenta aquí me va a ofrecer dos opciones. Si yo no tuviera este archivo que creé al principio, pues no me lo ofrecería como opción y lo único que me ofrecería es utilizar la memoria, pero no queremos la memoria, queremos la base de datos. Entonces voy a darle clic acá en donde dice la base de datos y ahora sí, aquí en la parte de abajo me dice que estoy utilizando main.db. Segundo comando que voy a utilizar es este que dice run query, ¿vale? Que si se dan cuenta también lo puedo ejecutar con Shift Command Q en el caso de Mac o Shift Control Q en el caso de Windows. Entonces le voy a dar clic acá y eso me da un error que
creo que, amén. Aquí tal vez vamos a aprender que el orden sí importaba. El orden sí importa. El autoincrement tiene que ir después del primary key. No, no, en este caso, al menos en SQLite, no es así. Es así, ¿vale? Entonces, bueno, aquí ya aparece una vista que no nos dice mucho, la verdad. No nos dice mucho, ¿ok? Pero por ahora lo que necesitamos saber es que si aparece esto es que nuestra consulta se ejecutó apropiadamente. Y entonces ahora ya tenemos nuestra primer consulta ejecutada. Ya tenemos nuestra primer consulta. Otra cosa que nos ofrece ese SQLite es abrir la base de datos. Entonces vamos a darle Open Database y luego voy a seleccionar la base de datos que yo quiera que abra. Y acá, no la estoy visualizando. Déjenme ver, a ver. Seguramente tengo aquí, no. Tengo un panel que no se está viendo aquí. Ah, Configure Editors. A ver. View. Secondary Sidebar. Aquí está. Miren, aquí está. Bueno, normalmente la base de datos, aquí debería abrirme. No quiero Copilot. A ver, View, Appearance, Secondary Sidebar. Otra vez vamos a darle Open Database, Main. Y esta debería ser la base de datos. No, este es el Copilot Editors. A ver, a ver. No. No la vemos, no la vemos. Ah, dice refresh show output, no. Close database, a ver. Vamos a cerrarla y luego vamos a volverla a abrir. No. A ver. Dice por acá, pide la Copilot que abra. No. Hasta ahorita no lo va a hacer. Dice folders, activity or position. Dice, aquí está, a ver. No. Aquí está. Ya la encontré. Le puse aquí view. ¿Dónde le pusimos? Open View. Y luego busqué aquí SQLite. A ver, View, SQLite. Y aquí abrí el SQLite Explorer, ¿vale? Y aquí está nuestra base de datos. Y si se dan cuenta, por ahora, lo único que me muestra es que tengo una tabla cursos con distintos campos, que son los campos que justamente creé acá con sus correspondientes tipos de datos. Duración es un entero, ID es un entero, esta llavecita quiere decir que es la llave primaria, tengo un título que es varchar con 255 caracteres de espacio, una descripción con 30,000 y una fecha de creación que es un date, ¿vale? Eh, Dice, ¿los parámetros de varchar siempre se colocan? Sí, sí, se tienen que colocar para que tú especifiques de qué tamaño tiene que ser este campo. Dice, ¿nos enseñas a hacer copias de seguridad más tarde en el curso? No. Justamente como explicaba antes Nicolás, esta clase es de SQL, no de gestión de bases de datos. Y como lo explicaba antes, son conocimientos que aunque a veces se pueden combinar, no necesariamente son iguales. Aquí vamos a hablar del lenguaje SQL, no de la administración de la base de datos, ¿vale? Bueno, vamos a repasar las dudas. Dice, un favor, ¿podrías poner los pasos para ver el explorador de SQL? Bueno, en teoría, para muchos de ustedes creo que debería funcionar de la siguiente manera. Abren la paleta de comandos y ejecutan, pueden escribir SQLite Open Database, así como yo aquí lo he escrito, y le dan clic acá y luego le dan clic a la base de datos que quieran abrir y eso debería de abrir de este lado de acá. Por defecto lo abre del lado izquierdo aquí abajo.
el explorador. Si sucediera que no lo abre, pueden venir aquí en View, luego Open View y buscar SQLite. Si se dan cuenta, aquí dice View SQLite y abrir este que dice Explorer, ¿vale? Que es este de acá, ¿vale? Y entonces aquí va a aparecer únicamente su base de datos. Si le dan clic, la despliegan y ven todas las tablas que pertenecen a esta base de datos. Si le dan clic acá, la actualizan para que refleje cambios nuevos que vayan haciendo. Eso es sobre cómo abrir el explorador. Dice, ¿cómo ejecutas el script para crear la tabla? Bueno, una vez que tienes que estar en este archivo, si te dan cuenta aquí, el cursor indica que que estoy dentro de este archivo, ¿ok? Estoy dentro de este archivo, entonces otra vez View, Command Palette y luego tienen que ejecutar el comando que dice Run Query, ¿vale? Que es este de acá. Entonces le doy clic y ya, se ejecuta, ¿vale? En este caso, si se dan cuenta, ya me dio un error y me dice que la tabla cursos ya existe. No puedo crear dos con el mismo nombre, ¿vale? Repetir todo esto sucede porque tengo instalada la extensión SQLite, lo mencionamos al inicio de la clase. Se requiere esa extensión para que puedan ver tanto este explorador como que puedan ejecutar las consultas, ¿vale? Perfecto. Entonces tenemos ya nuestra primer consulta ejecutada y tenemos nuestra primer tabla. La siguiente consulta que voy a ejecutar es la de insertar datos, ¿vale? Ya tengo mi tabla, pero en este momento mi tabla está vacía. Si yo le doy clic aquí en el botoncito de Plate, me va a abrir esta ventana, que es la ventana de resultados, ¿ok? Que es la que está acá, pero si se dan cuenta, no hay nada. La tabla es porque la tabla está vacía. Entonces vamos a hacer nuestra primera inserción. Para eso vamos a utilizar la cláusula insert into, ¿vale? Insert into quiere decir insertar en algún lugar de la base de datos. ¿Qué sigue después de insert into? El identificador de la tabla, que en este caso nuestra tabla se llama cursos, ¿ok? Después podríamos colocar los valores o podríamos colocar los campos sobre los cuales vamos a querer insertar. Ahorita voy a explicar las diferencias, ¿ok? Entonces, vamos a colocar aquí entre paréntesis los nombres de los campos que ya vimos acá, que sería título, luego separado con una coma descripción, luego separado con una coma fecha de creación y luego separado con una coma duración, ¿vale? Esos son los nombres de nuestros campos. A ver, vamos a hacer esto para acá para que se vea completamente, ¿ok? Entonces, aquí están los nombres de nuestros campos. Luego vamos a colocar la cláusula values o valores, ¿no? En inglés. Y aquí vamos a colocar entre paréntesis los valores que queremos insertar para cada uno de nuestros campos en el mismo orden en que aparecen arriba. Es decir, primero el título, después la descripción, después la fecha de creación, ¿vale? Que en este caso la vamos a colocar siguiendo esta sintaxis. Así, así, ¿vale? Así, ¿ok? Miren, aquí estoy combinando mis comillas. Entonces, esto no va a salir bien. Aquí y aquí, ahí está. Entonces, ahí están mis valores, ¿ok? Y finalmente tenemos la duración, que este era un entero, si recuerdan. Entonces aquí le vamos a poner 1200, ¿no? Ok, entonces ahí está ya nuestra consulta de inserción. Dice, ¿qué incidencia tiene el campo ID respecto a la acción de la tabla? Ahorita lo vamos a ver de manera visual, Trejos. Entonces, para repasar, ¿qué compone esta consulta para guardar datos? Primero, tiene que empezar con las palabras insert into con un espacio entre las dos. Después viene el nombre de la tabla donde nosotros queremos insertar. Después, entre paréntesis, siguen los nombres de las columnas para las cuales asignaremos datos. Si se dan cuenta, aquí no está ID y es porque nosotros no vamos a asignarle nada a ese campo. Después sigue la cláusula values, donde van los valores que vamos a guardar en este registro y cada uno de estos se asocia con el campo en el orden en el que están. Si este está primero, va con el primero que es título. Si este va segundo, va con este segundo que es descripción.
y así sucesivamente, ¿vale? Una vez que ya lo tenemos de esta manera, vamos otra vez aquí a View, Command Palette y vamos a darle aquí Run Query para que ejecute la consulta. Nos va a pedir que elijamos una base de datos sobre la cual utilizar. Si se dan cuenta, aquí me salté el paso de seleccionar la base de datos. No importa porque me pregunta y le digo aquí que lo haga en main.db y aquí me dice básicamente que se afectó una fila, pero no se ve nada. Entonces vamos a volver a abrir nuestro explorador. Entonces aquí vamos a darle SQLite Explorer. Aquí seguimos teniendo nuestra tabla cursos, pero si le doy aquí play, me muestra esta información que ven ustedes acá, que es básicamente la tabla con los datos que tiene guardado. Y si se dan cuenta, aquí ya están guardados los datos que yo acabo de especificar. En el título aparece lo que yo coloqué, en descripción lo que coloqué, en la fecha y en la duración respectivamente. Y aunque yo explícitamente no le coloqué un valor para ID, se generó uno automáticamente. Y esto es porque este campo es autoincremental. Va a empezar en el 1 y cada vez que guarde yo un nuevo registro, va a ir incrementando solo, va a ir incrementando por su propia cuenta. Este es el comando de guardado o de inserción. Este es el comando para crear tablas. ¿Dudas hasta acá con este segundo comando? Dice, si ya tengo datos, digamos, en un Excel, puedo subirlo de alguna manera, necesitarías una herramienta que pase esa información del Excel a SQLite. Y deben ser muy comunes, ¿vale? Pregunta Pau, ¿qué es 1200? Aunque también Adriana recuerda un punto muy importante, también en Excel puedes ejecutar SQL. Dice Pau, ¿qué es 1200? Este 1200 es el campo que estamos guardando para duración, es el valor que estamos guardando para duración. Es arbitrario, aquí podemos poner lo que quisiéramos, siempre y cuando fuera un número, siempre y cuando fuera un entero. ¿Se puede modificar el incremento del ID? No, tiene que ser de uno en uno. Stephanie pregunta. Ahí está. Entonces ya tenemos nuestras dos consultas. Y ya tenemos una manera de ver los resultados de nuestra información a través del explorador de SQLite. Aquí si le doy play, me hace una consulta y me trae todos los datos. Esto es lo que yo decía. Muchas herramientas generan el código SQL y lo ejecutan, como en este caso que seguramente está haciendo una consulta por detrás y ya está trayéndome estos resultados. Pero ¿qué consulta está haciendo para poder leer todos estos datos? Bueno, vamos a crearla nosotros también. Esta consulta va a ser de lectura, ¿vale? Ahí está. Antes de adentrarnos, pregunta Cristian, tengo una consulta. Las dos queries en cuestión de creación de tabla e inserción de elementos necesariamente deben hacerse secuencialmente en archivos distintos o se pueden plantear dentro de uno mismo. Se pueden colocar dentro de uno mismo, Cristian. Se pueden colocar dentro del mismo, o sea, de esta manera, de esta manera. Y además se tienen que hacer secuencialmente. Eh, Aquí quiero corregir un poco. Primero se tiene que hacer la de creación de la tabla o si no, no puedo insertar sobre esa tabla. Pero una vez que creé la tabla, no tengo que volver a ejecutar este comando para poder insertar. Yo podría hacer aquí 20 inserciones, pero la creación es solamente una vez, ¿sale? Si tú intentas volver a ejecutar este comando, que nosotros ya lo hicimos, vas a recibir un error que es que te va a decir que la tabla ya existe y que no puedes volver a crearla. En cambio, la inserción la puedes hacer las veces que tú quieras. Los comandos de inserción pueden fallar cuando alguna eh, restricción de la tabla no se está cumpliendo, ¿vale? Dice Ferney, estamos viendo los pasos del CRUD. De alguna manera son las operaciones que vamos a ver, crear, leer, actualizar, eliminar, ¿vale? Pero ahorita van a ver cómo, en qué orden las vamos a ver, ¿ok? Bueno, nos quedan 40 minutos de clase, vamos a tratar de avanzar lo más que podamos hasta donde lleguemos, ¿no? Bueno, entonces vamos al tema de la lectura. Una sentencia mucho más sencilla de la que hemos visto hasta ahora que es la siguiente. Select asterisco from cursos, ¿vale?
¿De qué se trata esta consulta? Bueno, primero, como ya dije, es la consulta de lectura y se compone de dos cláusulas, select y from. La primera nos indica qué columnas de la tabla vamos a necesitar. Si ponemos un asterisco, quiere decir todas. Y después viene la cláusula from, donde nosotros establecemos de dónde va a obtener esas columnas. En este caso, de la tabla cursos, ¿vale? Una, una consulta muy corta, ¿no? Entonces le vamos a dar aquí otra vez View, Command Palette, Run Query, seleccionamos la base de datos y en este caso la respuesta que nos da la consulta sí es mucho más visual porque es una de lectura y nos trae todos los datos que estén dentro de la tabla cursos, ¿sale? Todas las columnas, ¿ok? Entonces, esa sería nuestra tercer consulta del día de hoy, en este caso de lectura, ¿vale? ¿Cuál es el comentario usado para SQL en Visual Studio Code? Si ustedes presionan Shift Command diagonal o Shift Command, no, Command diagonal en Visual Studio Code, van a automáticamente a colocar un comentario. Entonces, si se dan cuenta, aquí es guión, guión, y luego ya aquí lo que pongan acá, esta es una consulta de lectura. Se trata de un comentario, ¿vale? Entonces, ahí ya lo tenemos, ¿ok? ¿Todo bien hasta acá? Vamos a seguir avanzando. Vámonos a nuestra cuarta consulta del día de hoy y vámonos con actualizar, ¿vale? Vamos a actualizar un dato, ¿no? Imagínense, pues bueno, ahorita que tenemos un curso que se llama curso de SQL, pero no, ¿saben qué? El curso se debe llamar curso a fondo de SQL. ¿Cómo lo podríamos actualizar? Entonces, para eso vamos a colocar, crear un nuevo archivo SQL. Estos nombres de acá no tienen nada que ver con el trabajo que se hace en el archivo. Aunque yo llame a actualizar a este archivo, si no escribo el SQL, no va a actualizar. O sea, este nombre es arbitrario. Pónganle como ustedes quieran. Aunque pues es bueno que sean descriptivos de lo que hacen, ¿no? Si en este archivo vamos a actualizar, pues así lo voy a llamar en el archivo, ¿vale? Entonces, vamos a escribir la consulta. Sé que algunos de ustedes van a detectar inmediatamente el problema de esta consulta, pero sepan que está intencionalmente hecho así porque no hemos llegado a las cláusulas de condición, ¿vale? Entonces, vamos a decir que el comando, el statement o la declaración de SQL para actualizar empieza con update. Luego, ¿qué tabla vamos a actualizar? Y luego, ¿con qué valores los vamos a actualizar? Entonces, en este caso, yo le voy a decir que el nuevo título va a ser curso a fondo de SQL, ¿vale? Entonces, vamos a guardarlo de esta manera. Si volvemos a ejecutar la de lectura, eh, vamos a ver que el curso ahorita se llama curso de SQL. Ahora vamos a ejecutar la de actualización sobre la base de datos main. Me dice que todo salió bien, pero pues no veo nada más, así que voy a volver a ejecutar la de lectura. Y ahora, si se dan cuenta, el título dice curso a fondo de SQL. ¿Ok? Entonces, ya logramos además actualizar nuestra tabla. Dudas que vayan teniendo, vayan colocándolas con toda la confianza para que las vayamos resolviendo. Quizás lo que seguramente muchos se van a dar cuenta es lo siguiente. Voy a volver a ejecutar el comando de inserción, ¿vale? Voy a volver a ejecutar el comando de inserción, ¿ok? Y me dice que todo salió bien. Si ejecuto el de lectura, me dice que ahora tengo dos registros. El primero que actualicé y el nuevo que acabo de agregar, ¿vale? Tengo dos registros. Ahora vámonos a volver a ejecutar el de actualización. Vamos a ejecutarlo. Y acá parece que todo salió bien, ¿no? Pero le vamos a poner curso profesional de SQL. No curso a fondo, curso profesional de SQL. Volvemos a ejecutarla. Todo salió bien, pero ¿qué pasa cuando yo hago la de lectura? Los dos registros cambiaron a curso profesional de SQL, ¿vale? Dice, ¿por qué funciona sin indicar el registro que se quiere actualizar? Porque esta consulta es completamente válida. Esta de acá. No necesitas especificar
qué conjunto o qué subconjunto de los registros se va a actualizar. Si no lo especificas, ¿qué va a hacer? Actualizar todos, ¿vale? Dice, no se pueden llamar igual, ¿no? Sí, sí se pueden llamar igual. En nuestro campo título no hay ninguna restricción para que estos se llamen de la misma manera. Pueden tener el mismo valor sin ningún problema. Y por aquí Stephanie dice que falta el Word porque actualiza todo. Básicamente sí, pero para quienes vayan comenzando, no se preocupen. Por ahora sepan que lo que está haciendo esto es actualizar todos, ¿vale? Y vamos justamente a la última operación clave, que es la de eliminación, ¿no? La de eliminar datos. Eh, Inserción fue insert into, lectura fue select, actualizar fue update y eliminar es delete, ¿vale? Delete. En este caso, este registro requiere mucha menos información que la de otras. Aquí, por ejemplo, teníamos dos cláusulas. Select, qué campos, y luego from, de dónde. Actualizar, tenía dos cláusulas. Update, qué tabla, y set, qué valores voy a actualizar. Insertar, también tenía dos cláusulas. A dónde voy a insertar, que sea cursos, y qué valores voy a insertar. Eliminar solo necesita una cláusula para hacerlo. ¿De dónde voy a eliminar? ¿Sale? Entonces, ahí está. Ya con esto es suficiente para eliminar registros de una tabla. Y si yo la ejecuto sobre la base de datos, me va a decir que todo está bien. Y si ahora ejecuto la de lectura, voy a tener una tabla vacía. ¿Qué hizo? Eliminó todos los registros, ¿vale? Y para quienes son nuevos en la industria, ahora ya entienden el meme o el chiste de hacer el delete sin un where. Cuando no especificamos qué registros se van a eliminar, elimina todo, ¿vale? Eh, Dice, porque si quieres editar un registro según una condición, podrías usar el where. Exacto. Dice, para actualizar el dato sería seleccionado por el ID. Ahorita lo vemos, Enrique. Nunca usé en visual, no me dio tiempo, dice Nancy. Yo eliminando la base de datos de la empresa. Exacto. Entonces, estas son las operaciones básicas de trabajar con datos. Vimos insertar, vimos leer, vimos actualizar y vimos eliminar. Pero, si se dan cuenta, están muy limitadas. Y en este caso, por ejemplo, si queremos leer, solamente podemos leer todo. Si queremos actualizar, solamente podemos actualizar todo. Y si queremos eliminar, solamente podemos eliminar todo. Y eso, pues, no es tan útil para el día a día, ¿no? Si un usuario nos dice, actualiza mi nombre, no significa que tengo que ir y actualizar todos los nombres de la base de datos, solamente el del usuario que me lo pide. Entonces, ahora sí podemos entrar a un siguiente tema eh, que se llaman cláusulas de SQL. Una declaración de SQL se compone de una serie de cláusulas y estas cláusulas funcionan como modificadores de la consulta. ¿Cuántas cláusulas hay en esta instrucción? Casi todos coinciden en que hay dos. Y exactamente, hay dos. Una es select y otra es from. Cada una va a alterar la instrucción final, o sea, cada una va a modificar la operación que queremos hacer. Como vimos, select nos permite especificar qué columnas de la tabla quiero y from me permite especificar de dónde voy a obtener esas columnas. Algo muy interesante de From, para quienes ya son un poquito más avanzados, es que aquí no necesariamente tiene que ir el nombre de una tabla. Puede ir, por ejemplo, una subconsulta, tema que vamos a ver en el bootcamp de SQL y que es muy poderoso, la verdad. Una de las cláusulas más útiles al trabajar con SQL es la cláusula where. La cláusula where nos permite especificar condiciones que los datos deben cumplir para ser parte de la operación. Y esto significa que nos permite filtrar datos, ¿vale? Cuando nosotros queremos trabajar no con todos los datos, sino solo con un conjunto que cumpla ciertas condiciones, utilizamos la cláusula where. Vamos a complementar nuestros ejercicios con estas cláusulas, ¿vale? Empezando por la lectura.
Eh, Primero, antes de trabajar con Where, voy a... Ay, miren aquí. Voy a crear un nuevo archivo que se va a llamar insertar muchos. Y voy a traer una serie de datos solamente que necesito modificarla brevemente porque al final ya no agregué una columna que iba a agregar. Entonces, déjenme brevemente aquí detrás de cámara modificar la consulta que ahorita voy a mostrar en pantalla, ¿vale? Y que no es otra cosa sino la inserción de muchos registros a la vez para que tengamos datos con los cuales trabajar, ¿vale? Entonces, ahí nos vamos y luego ahí nos vamos. Entonces, ya casi está listo y ya casi está listo. A ver. Entonces vamos a copiar esto y básicamente aquí lo que estoy haciendo es insertando un montón de registros, ¿vale? Si se dan cuenta, el statement es uno, insert into, a qué tabla quiero insertar y qué campos voy a insertar. Los mismos que ya tenía, título, descripción, duración y fecha de creación. La diferencia aquí es que en values yo he decidido incluir una colección de registros a guardar. El curso de introducción a Python, uno de desarrollo web, uno de JavaScript, uno de Machine Learning, etcétera. Los títulos no importan, simplemente son varios que vamos a utilizar. Entonces vamos a ir acá y le voy a dar ejecutar consulta sobre la base de datos main. Parece que funcionó. La manera en que nosotros ya podemos saberlo es ejecutando nuestra consulta, nuestra declaración de consulta y aquí están nuestros datos. Eh, Pregunta para quienes ya tienen más experiencia. ¿Por qué el primer registro es 3 y no uno? Pónganlo en el chat. Vamos a dar puntos extra a quien lo conteste. ¿Por qué aquí es 3 y no es uno? Dice Justin que por el lento increment y Adrián porque respeta la secuencia. Edwin dice no se reinició el índice de los registros anteriores. Y Fernando dice no hicimos un truncate. Se borraron los dos primeros, dice David. Todos de alguna manera son parte de la respuesta correcta y algo muy interesante del autoincrement es que aunque tú elimines registros, ese ID no se reutiliza, ese valor no se reutiliza. Nosotros ya habíamos guardado los registros uno y 2. Luego los eliminamos, pero no, eso no significa que estos uno y 2 estén disponibles. Sigue donde se quedó en el 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. De hecho, hay consulta, hay una declaración SQL para saber cuál sería el siguiente, o sea, cuál va a continuar, porque lo tiene guardado por aparte. No es que va a decir, pues si el último es el 12, el que sigue va a ser el 13. No, esa información la tiene guardado el gestor por otra parte. Bueno, ok. Dice, no se gustó la tabla de manera física, por lo que respetó su bloque de datos y secuencia, dice Adrián. Sí, sí, es una respuesta válida. ¿Cómo se puede restablecer? No sé, no tengo la respuesta, Adrián, no sé si hay un comando específicamente. Rehacer la tabla reiniciaría el autoincrement. Y la razón por la que es complicado dar una respuesta a eso, aunque es una pregunta curiosa, es que sería una mala práctica hacerlo. Y es porque si ese ID ya se utilizó para otra cosa, es probable que se espere cierta información de ese registro. Y si cambia, pues lo que debimos haber hecho fue un update, no un delete, ¿vale? Ok, entonces vamos con nuestro primer consulta. Si quieren, miren, voy a crear una nueva carpeta aquí que se va a llamar where, ¿vale? Para que la tengamos un poquito separada. Vamos a hacer un nuevo archivo que se va a llamar y le voy a poner ID, ¿vale? El identificador es una de las cosas más útiles para el where, ¿no? Lo que nos permite es hacer algo como lo siguiente. Vamos a volver a escribir lo que ya teníamos de nuestra consulta anterior con dos cláusulas, qué queremos seleccionar y de dónde lo queremos seleccionar. Pero en este caso vamos a agregar una cláusula más que es el where, ¿vale? Y en este caso vamos a colocar una condición muy directa y es que el ID sea el número 10, ¿vale?
Esta consulta lo que va a hacer es traernos todos los registros que cumplan esta condición, es decir, que su ID sea igual a 10. En este caso, nosotros podemos inferir que solo va a traer un registro porque ya nos aseguramos de que este campo tenga valores únicos, que no se repitan, ¿no? Entonces, vamos a ejecutar esta consulta, view, command palette, run query, sobre qué base de datos la queremos, y esta es la respuesta que estamos obteniendo. El registro con ID 10 es este de acá. Entonces, aquí demostramos, por un lado, qué es lo que hace la cláusula where y por otro, la utilidad de tener un campo que sea único, que no se repita entre dos, y es que nos permite seleccionar específicamente una de las filas, leer la que nosotros querramos, ¿vale? Aquí ustedes pueden poner cualquier número. Si, por ejemplo, le damos un 2, que es un registro que no existe, pues simplemente no va a traer nada porque no hay ninguno que cumpla las condiciones de la cláusula where, ¿vale? ¿Puede compartir los recursos cargados? Claro que sí, Manuel. Ahí van en el chat para que si ustedes los quieren agregar, ¿vale? Avancemos con las cosas que puede hacer where porque son muchas, son demasiadas cosas que se pueden hacer con where. Vamos ahora a seleccionar valores nulos, ¿vale? Antes de pasarme a valores nulos, creo que una cosa que me gustaría mencionar es qué pasa si yo aquí coloco el signo de admiración negativo. Y básicamente me trae muchísimos registros. Vamos a cambiar el 2 por el 10, como lo teníamos. Vamos a volver a ejecutar la consulta y vamos a obtener esta nueva respuesta, donde ahora lo que obtenemos es justamente lo que dice Adrián, todos los registros que no sean ID 10. Entonces, este de aquí es que sea igual a 10. Este de aquí es que sea diferente a. Entonces, en este caso, lo que nos está retornando es todos los registros que cumplan la condición de que su valor en ID sea diferente de 10, ¿vale? Entonces, esa es la manera en la que estamos trabajando con esta columna que es de valor entero, ¿vale? Cuando una columna no tiene valor, su valor es nulo. De hecho, si hacemos una lectura de los datos que yo ya coloqué, vamos a encontrar que en algunas descripciones yo puse un valor nulo. Es decir, está vacío, no hay nada acá. Eso es bastante útil en la base de datos porque, por ejemplo, nosotros podemos utilizar la cláusula where para detectar registros con algún campo vacío. Por ejemplo, acá vamos a volver a colocar la base, select asterisco from cursos. Esto ya lo sabemos. ¿Qué columnas queremos? ¿De dónde las queremos? ¿Vale? Y entonces vamos a agregar la cláusula where y en este caso vamos a colocar la descripción sea nula, ¿vale? Aquí no colocamos igual a null, aquí colocamos is null, ¿vale? Así como si fuera en inglés, ¿vale? Y vamos a ejecutar esta consulta y vamos a ver que en efecto nos trae los valores o los registros donde su descripción está vacía o es nula, ¿vale? Si quisiéramos los que no son nulos, podemos agregar aquí un is not null, ¿vale? Y aquí obtenemos justamente eso, todos los valores cuya descripción tenga algún valor, ¿vale? Dice, si haces un update con where 1 y le agregas nuevos datos, ¿eso no serviría para repoblar ese ID? No, Nicolás, porque lo que obtendrías de ahí es que no existe un registro con ID 1. Eso es lo que te retornaría esa consulta. Juanjo tiene la consulta para reiniciar el autoincrement. Dice, delete from SQLite sequence where name igual a cursos. Lo voy a poner acá para quienes estén viendo la grabación también lo vean porque no pueden ver el chat. Pero esta es la consulta. Gracias, Juanjo. Bueno, entonces ya vimos cómo filtrar por el valor de un entero y ya vimos cómo filtrar por si está vacío o no la columna, en este caso con null. Dice, tengo una pregunta con el autoincrement. ¿Se puede arreglar? Justamente sí lo podemos reiniciar, como dice, como acaba de decir Juanco, pero esto de acá no está roto, o sea, no es algo que deberías arreglar. Este es el funcionamiento esperado. Los valores que ya se eliminaron no deberían de volver a aparecer su identificador, no deberían de aparecer acá.
esto no requiere arreglo. De hecho, sería un caso, como acabo de mencionar, muy específico el que requiera que tú reinicies ese autoincremento. Y sería algo que deberías hacer solamente si tienes muy buenas razones para hacerlo. De lo contrario, debes de dejar que el autoincremento funcione normal. Ok, bueno, vámonos a otra variación del where que es súper útil y que nos permite hacer búsquedas sobre texto. La parte de buscar sobre texto requeriría mucho tiempo para cubrirla, ¿vale? Aquí nada más vamos a poner un ejemplo eh, utilizando la cláusula like, ¿vale? O sea, que parezca, ¿vale? Entonces, por ejemplo, la consulta que estoy escribiendo acá dice que debe de buscar cursos cuyo registro que el campo título del registro incluya la palabra de en cualquier parte del texto. Vamos a ejecutarla y dice, es que no es título, no es title, es título. Ok. Y aquí está, ¿no? Tengo únicamente dos registros que tienen la palabra de en el título, ¿no? Para eso utilice like. ¿Qué pasa si le quito estos porcentajes y solo lo dejo así? Vamos a ver qué me obtiene. Nada. Pero ¿qué pasa si yo aquí le cambio por va? A ver, vamos a ver. Ya se me olvidó qué datos tenemos. Bases. Debería traer bases, ¿no? Es que no falta este. Ok, ahí está. Bases de datos relacionales. Ok, porque el espacio también contaba. Bueno, estos porcentajes de aquí que se utilizan dentro del string en un like indican que el lugar en el que se encuentra al inicio o al final, el segundo, no importa, ¿vale? Entonces, si yo, por ejemplo, aquí no le coloco ese porcentaje, lo que va a hacer es buscar un registro cuyo título empiece con D espacio. Por eso cuando yo buscaba va espacio, no me traía nada. Pero si le quito el espacio, quiere decir que está buscando registros que empiecen con va y que luego pues ya al final pues puedan tener lo que sea, ¿no? Entonces, ese es la búsqueda por texto, ¿vale? En este caso, vamos a, por ejemplo, ¿qué haría este like de acá? ¿Qué se imaginan que haría ustedes, no? Lo vamos a hacer un poquito más grande si quieren. Adrián dice que contenga T dentro del texto, dentro de la cadena, como él comenta. Que contenga la T antes o después. Mm, mm, Creo que en lugar de antes o después diría que no importa si es al inicio o no importa si es al final. O sea, en cualquier lugar, realmente cuando tienes un porcentaje al inicio, un porcentaje al final, es en cualquier lugar. Títulos que contengan la letra T. Sí, perfecto, Stephanie. Títulos que contengan la letra T. En cualquier parte. Aquí están, miren. Todos los títulos que contengan la palabra T. ¿Vale? Si quisiéramos, esta voy a invitar a que se la dejemos a las personas que están empezando aquí. Si tú tienes, si tú alguna vez has hecho un join, no está permitido que participes en esta pregunta. Si yo quisiera buscar, vamos a ponerlo acá, buscar registros que en la descripción tengan la palabra curso, ¿cómo lo haría? Personas que hoy vinieron a aprender desde cero, contestemos esta pregunta. Buscar registros que en la descripción tengan la palabra curso. ¿Cómo lo harían? ¿Qué cambiarían de esta? Solamente hay que cambiar una serie de cosas de esto que ya tenemos acá. Ailet dice que ella cambiaría la parte de like para que diga curso, ¿ok? Y luego Eduardo dice select asterisco from cursos where curso like curso.
Así. Dice, Christian dice, select asterisco from cursos where título, like, curso. Colocas la palabra curso. Descripción y curso, dice Nicolás. En el like cambiaré la letra T por C. Eso te llevaría a cierta parte. Entre todos los que comentaron, y gracias a las personas más avanzadas que respetaron la dinámica, gracias. Y gracias por todas las contribuciones que han hecho a la clase. Bueno, acá, en el caso de Ailet, perdón, buena respuesta. Aquí hay que cambiar por porcentaje, curso, porcentaje. Luego por acá decía Eduardo que él lo escribiría así. El problema de esta alternativa es que va a requerir que la palabra curso tenga un espacio antes y un espacio después. Puede ser útil, pero como no sabemos si va a estar al principio o al final, creo que me gusta más sin los espacios. Y el segundo cambio que tendríamos que hacer es la columna en la que estamos buscando. Ahorita la cláusula where me indica que estoy filtrando por la columna título, pero en este caso dijimos que por descripción, entonces lo cambio sin ningún problema, colocamos la query y el único que tenemos acá es el curso básico de Python, ¿vale? Y ahí lo logramos, ¿vale? Eh, Finalmente, el último ejemplo que voy a colocar es mayor, que puede utilizarse para mayor o menor que. Vamos a decir, por ejemplo, que queremos buscar los cursos cuya duración sea superior a 20 segundos, ¿no? Where duración mayor que 20, ¿vale? Esto obviamente funciona menor que 20, también funciona, y obviamente aquí lo que buscaríamos son cursos cuya duración sea, que el valor del campo de duración sea menor a 20 y aquí que sea mayor a 20. Entonces vamos a ejecutar la consulta y todos estos cursos tienen una duración superior a 20. Ahora vamos a buscar los que tengan menor que 20 y aquí vamos a ver que justamente tenemos el que tiene 15 y los que tienen 0, ¿vale? Bueno, ¿dudas hasta acá? ¿Dudas que tengan? Todo bien, dice Ailet. No creo que tenga todas las dudas, Adrián, pero todo bien para mí, dice Eduardo. Ferney dice bien. Mónica dice que no hay dudas. Manuel dice que todo bien. Ok, bueno, vamos a ir culminando la sesión en unos minutos, pero les voy a dejar un ejercicio para que ustedes practiquen. Bueno, ahora que conocen la cláusula where, asegúrense de modificar los ejemplos de eliminación y de actualización para que únicamente modifiquen un registro. En este caso, ya platicamos que tanto update como delete están borrando todo. Lo único que necesitan saber es que a una misma sentencia se le pueden agregar otras cláusulas. Hasta este punto vimos la cláusula where solamente con el select, pero también a update y a delete se le pueden agregar cláusulas where. Y con lo aprendido, no lo voy a hacer aquí simplemente para que les deje un desafío, pero con lo aprendido deberían ser capaces de hacer que esta consulta solamente actualice un registro, ya sea el registro 10 o el 11 o el 12, o por ejemplo, que actualice el registro que incluya la palabra SQL o que actualice el registro que incluya la palabra D. Pregunta Axel, las cláusulas no se tienen que separar con comas, ¿verdad? No, no se tienen que separar con comas, solo con espacios. Dice Adriana, antes de usar un delete es recomendable hacer la visualización con un select. Claro, así te aseguras de probar la cláusula que ya hiciste. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que yo, por ejemplo, puedo ejecutar esta consulta y decir, ah, ok, me está trayendo todos estos registros. Si ustedes agarran esta cláusula where y se la ponen a la de eliminar, los mismos registros que obtuvieron en la lectura son los que se van a ver afectados aquí, ¿vale? Entonces, ahí ya primero lo vi,
Porque aquí, por ejemplo, pudo haber habido un error. Yo quería eliminar el 10, pero escribí así mi consulta y digo, oh, ¿por qué trae tantos? Ah, ok, es que aquí era igual. Ah, ok. Entonces, ahora sí me trae el que yo quiero. Entonces, me llevo esta cláusula y se la pongo a un delete o a un where.